Buenas, mi nombre es Ana Quijada y pretendo a través de este vídeo clarificar algunos conceptos que pueden ser muy importantes en el trabajo por la igualdad que estáis desarrollando en vuestros centros educativos. Los primeros que vamos a trabajar es la diferencia entre sexo y género. Respecto a sexo, ¿qué podemos decir? Que es el carácter de los seres orgánicos por el cual pueden ser machos o hembras. Esta definición, que la podemos encontrar en cualquier diccionario, nos da una idea, nos puede llevar a una reflexión. Realmente no nos interesa desde el punto de vista de la coeducación, ¿vale? Puesto que cuando hablamos de educación por la igualdad nos vamos a referir al término de género. ¿Por qué nos vamos a referir al término de género? Bueno, pues porque género sí que es una construcción cultural según la cual se le va a asignar a las personas determinados roles, determinados valores, determinadas ocupaciones en función de que hayan nacido como mujeres o como hombres. Este término, por tanto, es un término cultural y todo lo que es cultural se puede modificar. ¿Por qué lo vamos a tener que modificar? Pues porque los resultados de estas atribuciones, de estos comportamientos, de estos roles, de estos valores, no están siendo lo justas y necesarias para una sociedad evolucionada, que es la que pretendemos conseguir. ¿Qué más debemos conocer para desarrollar bien nuestro trabajo en igualdad? Tenemos que conceptualizar de forma clara qué es la identidad de género, qué es la orientación sexual, a diferencia del sexo biológico. Cuando hablamos de identidad de género, nos referimos a cómo se siente una persona, independientemente de que su aspecto sea de hombre o de mujer. Las personas se pueden sentir hombres, mujeres o ambos. Es cómo se sienta. Por otro lado, cuando hablamos de orientación sexual, nos referimos a hacia dónde tienes el deseo sexual, si hacia las personas de tu mismo género, las personas de otro de sexo contrario o hacia ambas, ¿no? Y por último, el sexo biológico viene determinado por las hormonas, los cromosomas, en definitiva, por los órganos genitales internos y externos que tengas. Estos tres términos los conceptualizamos, ni más ni menos. Los conceptualizamos para poderlos tener claro en nuestras cabezas. ¿Qué más debemos aclarar? Bueno, pues debemos aclarar, porque estos términos sí que tienen que ver con el plano educacional, como son roles de género, sexismo y estereotipo. Cuando hablamos de roles de género, que he dicho antes que tenía que ver con los comportamientos que se les va a atribuir a lo masculino y a lo femenino, tenemos que darnos cuenta que estos roles de género pasan de generación en generación hasta el punto que se llegan a naturalizar. Es decir, consideramos que hay una predisposición genética para tener determinado comportamiento. Y os voy a poner un ejemplo para que entendáis la idea, ¿no? Si llegamos a pensar que una chica, por ser mujer, por nacer niña, le va a gustar el rosa y pensar que se predispone genéticamente a que le guste el rosa, estaremos muy equivocados, ¿no? Pero esos son los roles de género. ¿Qué es el sexismo? El sexismo es el poder que ejerce un colectivo humano sobre otro en relación con su sexo. ¿Esto a qué nos lleva? A relacionar y a darnos cuenta en el paralelismo que hay entre sexismo y racismo. Creo que poniendo este término de forma paralela, veremos la importancia, el peso y la necesidad de trabajarlo. Por último, el estereotipo, que de alguna manera me da la explicación de lo que significan los roles de género, el estereotipo es una imagen mental simplificada de los miembros de un grupo. Esta imagen mental que utiliza el cerebro para poder categorizar toda la información que recibe del exterior hace que se atribuyan desde las creencias características a los miembros de un grupo, ¿no? Esto lo vemos muy claro. Bueno, pues todos los marroquíes son pum, todos los catalanes son pum, el calificativo que queráis. Esos estereotipos que se utilizan fundamentalmente también en el género llevan a que se encorsete a las personas, se les limite de tal manera que no se les permita salir de ese patrón que es una creencia colectiva que hemos hecho, de ese estereotipo. Reflexionemos un poquito más sobre este aspecto. ¿A qué nos lleva? Bueno, pues nos lleva a pensar que si hay una sociedad cargada
de estereotipos va a ser una sociedad limitante, injusta hacia cualquier persona que no se ajuste a ese patrón. En cambio, si entre todos construimos una sociedad con una cultura abierta a las características individuales de las personas, no al género de las personas, construiremos una sociedad mucho más justa, mucho más inclusiva y, en definitiva, una sociedad mucho más feliz. ¿Qué debemos aprender? Bueno, pues debemos aprender qué son los micromachismos. Debemos aprender que los micromachismos no son pequeños machismos, no, se llaman micro porque son muy difíciles de detectar, pero para definirlos correctamente, tal y como nos decía Luis Bonino, que fue quien acuñó este término, se refieren a tiranías, se refieren a violencias, se refieren, incluso él llega más allá, a un terrorismo íntimo. Por lo tanto, los micromachismos tenemos que saber detectarlos, porque tenemos un problema que hemos naturalizado por culpa de los estereotipos, muchos comportamientos en lo masculino y en lo femenino. Otro término que me interesa fundamentalmente porque la neurociencia está ahí, la neurociencia ha avanzado a pasos agigantados gracias a la tecnología, pero cuidado, en la neurociencia también nos podemos encontrar el neurosexismo. ¿Qué es el neurosexismo? Pues es un uso tendencioso de la investigación científica. Es una forma sesgada de ver los acontecimientos científicos que nos están explicando. Nos los explican para justificar una serie de diferencias que no son reales, porque están sesgadas en la forma de investigarlas. Os invito, en el material que os presento en la presentación, encontraréis un vídeo en el que un periodista nos explica a través de un reportaje que se titula El neurosexismo y los estudios patraña. Ahí nos cuenta algunas anécdotas interesantes sobre experimentos o investigaciones con conclusiones muy complicadas para el trabajo en igualdad. Conclusiones erróneas que han perjudicado precisamente en el tema de igualdad de las sociedades. Por último, debemos centrarnos en que lo importante de todo lo que hemos definido es entender que coeducar es lo que nos ayuda a igualar. ¿Qué es, por lo tanto, coeducar? Bueno, pues es promover la igualdad fundamentalmente respetando la diversidad. Consiste en valorar y visibilizar tanto lo masculino como lo femenino. Significa impulsar a que el alumnado elija de forma libre, no de forma estereotipada. Significa aprender y desaprender, porque como adultos tenemos que desaprender para identificar nuestros propios sesgos y poder saber qué acciones de las que estamos desarrollando promueven realmente la igualdad. Eso significa coeducar y ese es un trabajo que tenemos que hacer de dentro hacia afuera. Para ello, una de las acciones más importantes es nombrar para visibilizar. Y cuando hablamos de nombrar tenemos que tener en cuenta un dato muy importante. No podemos nombrar aquello que no conocemos, no podemos nombrar aquello que no nos han dado a conocer. Seguimos pensando que la evolución más importante, el patrimonio de la humanidad, es fundamentalmente dado por lo masculino, porque desconocemos la importancia que tuvieron las mujeres a lo largo de la historia, sus aportaciones en el patrimonio. No nos lo enseñaron, no nos lo mostraron cuando éramos niños y niñas, pero me temo que tampoco se lo estamos mostrando a los niños y niñas de ahora. ¿Y qué ocurre si no se lo mostramos? Primero, para mostrarlo tengo que conocerlo y eso exige un trabajo como docente que debo hacer, porque yo no lo tengo en mi imaginario, no lo tengo en mi cabeza, no me lo mostraron, lo tengo que estudiar de nuevo. Cuando hagamos esto y consigamos esto, lograremos empoderar por igual a hombres y a mujeres. Lograremos que los niños y niñas en su imaginario colectivo tengan a hombres
hombres y a mujeres, no de forma anecdótica, ¿vale? No consiste solo poner un nombre a una biblioteca de aula o un nombre de aula de una mujer, consiste en que lo que nos aporta esa mujer a la sociedad sea tan válido, tan importante y tan evaluable como puede ser lo aportado por el hombre, ¿no? Chimamanda, una escritora africana, en un vídeo que también os aporto en la presentación, nos explica cómo ella a los 7 años solo hablaba de las cosas que había leído y le gustaba escribir sobre cuando nevaba, cuando ya vivía en África, y como comprenderéis no era un elemento atmosférico que ocurriera allí en África, ¿no? O solo hablaba de cuando tomaba el té, cuando realmente en África no es té la bebida que se tomaba, ¿no? Bueno, pues esta es una reflexión que quiero llevarlo de forma paralela a lo que nosotros contamos a nuestro alumnado de las cosas importantes, ¿no? ¿Realmente contamos las cosas importantes por igual o las hacemos de formas sesgadas? Las hacemos desde lo que nos han enseñado. Una sugerencia para esto es utilizar un lenguaje inclusivo. Necesitamos acostumbrarnos a hacerlo con la misma rigurosidad, con la misma sistematización que estamos haciendo un lenguaje sesgado como lo hemos hecho hasta el momento. Vamos a utilizarlo de manera adecuada. Hay una serie de recursos que os proporciono que os ayudan, por ejemplo, a través de apps a la hora de presentar un texto, conocer o reconocer algunos términos que igual no se nos han ocurrido, pero nos pueden ayudar a que ese lenguaje visibilice por igual a hombres y a mujeres. Por otro lado, ahora que ya tienes toda esta información, me gustaría aprender a mirar sin sesgo esta información. Te preguntaría, ¿cómo vas a hacer para sensibilizar al resto de compañeros y compañeras? ¿Cómo vas a liderar este trabajo? Yo te doy algunas ideas, algunas propuestas. Primero, busca aliados y aliadas. Si no los encontramos en el grupo del claustro, los buscaremos en la familia y si no, en el propio alumnado. Seguro que con aliados podrás elaborar muchas más propuestas. Otra segunda propuesta que te hago es que compartas lo que aprendes, lo que tienes que desaprender sin ningún complejo por haberte equivocado. Es que no lo hemos aprendido antes. Y si lo compartimos, conseguiremos que otros muchos se vean reflejados y puede que, aunque no nos lo confirmen, vayan modificando también pequeños elementos en su práctica diaria. Y por último, y muy importante, es que por favor os forméis en igualdad. Es un tema en el que tenemos muchas patas cojas que tenemos que seguir formándonos. Celia Amorós, que es una teórica feminista, es filósofa, escritora, dice una frase que a mí me ha llevado mucho y la tengo como un mantra, ¿no? Siempre la digo: para llevar a cabo una buena práctica necesito una buena teoría. Por lo tanto, no dejéis de formaros en estos temas. Aquí tenéis una aliada. Espero que os haya servido, que os haya motivado un poquito este vídeo, que podáis encontrar en el material cosas que os vengan bien para vuestro trabajo, recursos que os ayuden y, como siempre, daros las gracias por escucharme, por compartir este ratito conmigo y feliz trabajo de igualdad.